¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con los temas que salieron seleccionados en la encuesta semanal. Ya van 2 semanas seguidas que quedan muy parejitos los lugares, entonces podemos hablar de 2 temas distintos. Acuérdese que semana con semana usted decide de qué vamos a desarrollar el tema la siguiente semana. Así que si usted está suscrito y no tiene su campanita y le gustaría participar en esta dinámica, póngale la campanita. Nada más le mandamos una encuesta semanal, no lo andamos bombardeando de babosadas. No, nada más es para que usted pueda votar y decidir qué tema vamos a desarrollar la siguiente semana. Y otro tema que quedó en la encuesta de esta semana era el hijo modelo. Si se fija, ahí ya es un tema que hemos como secundado en un montón de otros programas que hemos tenido, ¿no? En toda esta idea de no querer estar pasando ya más tiempo con los padres, en cómo nos sentimos con culpa cuando nos alejamos del núcleo familiar, cuál debería de ser la manera más saludable de llevar ese tipo de relaciones, la envidia entre los hermanos, ¿no? El deseo de los padres sobre el hijo. Y hay como una idea que de alguna manera, si se fija, casi casi es nuestra primera aspiración en la vida. Y es esta, es el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo podría yo ser el hijo modelo? ¿Cómo sería el mejor hijo que podría ser? ¿No? Como le digo, esta va siendo nuestra primera aspiración, pues porque no conocemos nada más del mundo, ¿no? No pensamos cómo voy a ser, no sé, el ingeniero más exitoso en mi ciudad o cómo voy a ser el atleta. No, pensamos en lo que tenemos alrededor y es cómo puedo ser un mejor hijo, ¿no? ¿Qué es lo que se está esperando de mí? Y esto es una construcción que vamos haciendo en nuestra imaginación que está, yo creo que en una proporción como un 80% con nuestras fantasías infantiles, de qué es lo que deberíamos de hacer. Y nuestras fantasías infantiles ni siquiera es algo como elaborado y propio, sino que son cosas que uno piensa de niño que están totalmente de cabeza. Es más, fíjese, para desarrollar un poquito sobre el tema de las fantasías infantiles, intente recordar cómo pensaba usted que se hacían los niños cuando era pequeñito. Hay un montón de ideas, ¿no? Que se van teniendo de repente. Hay niños que sí llegaron a pensar, ¿no? Que los traían las cigüeñas, ¿no? Cuando en su vida, aquí, por ejemplo, en México no hay cigüeñas, no hay garzas, pero la idea es que la cigüeña los traen, ¿no? Uy, va a visitar la cigüeña. O, por ejemplo, que las mujeres cuando se embarazaban, el niño lo tienen en el estómago. Porque somos un niño, no sabemos que hay un útero, no sabemos que está en sus genitales, ¿no? En otra parte, sino que se van haciendo todas estas fantasías o que los niños se defecan, ¿no? O sea, que la mujer expulsa al niño por el ano, ¿no? Porque tampoco hay un entendimiento de los genitales femeninos, ¿no? Por lo tanto, debe de ser así, ¿no? Porque se llena uno, se llena de niño, es como si hubiera comido mucho y entonces, ¿por dónde sale? Pues por dónde sale el excremento, ¿no? Pero esos son el tipo de ideas que vamos teniendo de niños, ¿no? Es como si fuéramos cavernicolitas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos cómo funciona el mundo, ¿no? No sabemos ni cómo funciona nuestro cuerpo y estamos rodeados de estímulos y de ansiedades. Entonces, vamos teniendo unas ideas bastante tontas y descabelladas que con el tiempo se van refinando mientras estemos en contacto con la realidad, porque luego hay personas que tienen este tipo de fantasías hasta su adolescencia y queda bastante afectada esa parte. Pero si regresamos al tema de el hijo ideal, esas mismas ideas vamos a tener, ¿no? Yo debería de ser, por ejemplo, para ser ideal, debería de ser igual que mi papá, ¿no? En el caso de los varones. Es que para yo ser un hijo ideal, entonces yo también debería de trabajar, ¿no? Yo debería de aportar a la casa, yo debería de traer dinero, yo debería de ser alguien que sostiene a la casa, que sostiene a la familia, ¿no? Hasta lo podríamos pensar ahí hacia el aspecto paternalista, ¿no? Yo debo de defender a las mujeres, yo debo de poner sus necesidades antes que las mías, ¿no? Y entonces, ¿qué mujer son? Mamá, ¿no? Una vez más, porque estamos hablando de esa relación. ¿Cómo yo voy a ser el hijo ideal? Si lo pensamos un poquito en una mujer, ¿no? ¿Cómo se es la hija ideal, ¿no? Y puede ser, si se fija, agarrar del mismo costal y decir, yo debo de ser como papá, ¿no? Porque mamá quiere a papá. Por lo tanto, yo debería de ser de esa manera, ¿no? Y se va acomodando, si se fija, hay así como una línea que está desdibujada, porque uno podría decir, pues eso que tiene que ver ser un hijo, ¿no? Porque, pues, papá y mamá son pareja. Pero lo que estamos intentando
como dilucidar en ese momento cuando somos pequeñitos es cómo puedo ser una persona modelo para que estas personas que me rodean me amen. Eso es justamente el misterio que estamos intentando resolver en nuestra cabecita de niño, ¿no? ¿Cómo me vuelvo una persona amable? ¿No? Que no de cordialidad, sino de que me puedan amar los demás, que sea digno del amor de los demás. Entonces, fíjese cómo ya empezamos pues, chuecos en esa idea porque estamos intentando emular como es otra persona y pues, es lo que tenemos a la mano. ¿No? Realmente son como los primeros pasos que podríamos tomar. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo cómo funcionan las relaciones entre personas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Pero si se fija, en ese que se espera, nuestra visión del mundo de niños no nos da el entendimiento de lo pasado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vemos a papá y a mamá en una relación tal vez funcional dentro de casa, ¿no? Si hablamos de esa familia tradicional en el que papá está trabajando, tal vez mamá también tiene un empleo, pero el que sostiene mayor parte de la casa en cuestión económica es papá, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que en ese cuadrito de la vida de papá y mamá en el que nosotros nacimos, así es como funciona el mundo. No estamos enterados de que papá y mamá fueron novios en algún momento, de que papá y mamá fueron adolescentes tal vez, o jóvenes cuando se conocieron. Y cuando se conocieron, pues tenían intereses totalmente distintos, yo ni siquiera existía. ¿No? La dinámica de su vida era muy diferente. Entonces, no es eso lo que los hizo desearse, no es eso lo que les provoca el amor, ¿no? Solamente es un pedacito de lo que alcanzamos a ver, que tiene que ver con esa cuestión de responsabilidad. Pero si se fija, gracias a eso vamos teniendo esta idea, ¿no? Pucha, de cómo deberíamos de comportarnos y se empieza a acartonar la manera de actuar desde que somos pequeñitos. Porque, por ejemplo, vamos a tomar un esquema distinto, ¿no? Que tendría que ver con hombres y con mujeres, pero ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que están pidiendo mis papás que haga? ¿No? Si se fijan, es obediencia. Al principio de todo es obediencia. ¿Por qué? Pues porque nosotros tendremos nuestra voluntad, tenemos nuestros deseos, pues somos unos niños que no saben cruzar la calle y que no saben prender el boiler, ¿no? Ni abrirle la llave del agua. Entonces, lo único que se espera de nosotros es que hagamos caso, que seamos obedientes. Ese es uno de los primeros pasitos que tenemos. Pero, dependiendo del ambiente familiar en el que hayamos nacido, esa obediencia puede ser incondicional, ¿no? Lo que se nos está exigiendo es que hagamos todo lo que quieren que hagamos, ¿no? Y en otro sentido podríamos tener esa obediencia un poco más benigna que tiene que ver, hazme caso porque lo estoy diciendo por tu bien, ¿no? Es un poco más benigna, porque fíjese cómo también en esa cuestión de todo lo estoy diciendo por tu bien, pues está el egoísmo y el narcisismo de nuestros padres, ¿no? En donde no todo nos lo van a decir por nuestro bien, sino por su bien, ¿no? Más que quieran, pero están pensando primeramente en ellos, ¿no? En su comodidad, por ejemplo. Podríamos pensar, ¿no? Es que, ¿por qué no me puedo ir a dormir más tarde? Porque no te hace bien, ¿no? En tu desarrollo. Y también, pues, porque ya estoy yo fastidiado de estar cuidando niños todo el día, ¿no? Tal vez no pasaría nada si te quedas una horita más despierto y jugamos y hacemos cosas. Pero yo lo que ya quiero es deshacerme de ti. Entonces, una vez más, está ahí una cuestión egoísta que pues, no es que esté mal, ¿no? De entrada. Pero hay que entender que esa pureza con la que nosotros nos vamos imaginando esas intenciones de papá y mamá, pues no existe, ¿no? No es de esa manera. Y esto es algo que con el tiempo deberíamos de descubrir, ¿no? Justamente en cómo pasar de ser ese hijo ideal tendría que ver a cómo podría yo ser una persona ideal. Fíjese cómo ya nada más con esa palabrita cambiamos todo el encuadre del pensamiento. Porque ser un hijo es ser para mis papás, ¿no? Y si esa es mi meta de vida, pues estoy ligado al deseo de mis padres para siempre, ¿no? Porque todo lo voy a hacer alrededor de la lealtad hacia la familia, de sostener a mi núcleo familiar, de tomar decisiones alrededor de sus propios deseos, pero nunca de catapultar mi deseo hacia otro lado, que no sean ellos dos. Y eso es algo que nos va a enfermar, sí o sí, ¿no? No hay vuelta de hoja con eso. Y en el momento en el que se puede trascender a cómo soy el hijo ideal y después de eso, cómo soy una persona ideal para el mundo y para mí, ¿no? Nos despegamos de ese deseo familiar, ¿no? Nos despegamos del deseo de los padres. Pero como le estaba diciendo, realmente hay un montón de dificultades que nos van como obstaculizando, ¿no? Como tal,
la posibilidad de despegarnos mentalmente de los padres. Es una cuestión muy, muy triste porque, porque siempre va a quedar un resquicio, ¿no? Vamos a entender esto, que no es que haya una persona ideal que entonces cortó toda conexión con sus padres y ahora está haciendo el bien por el mundo. No funciona de esa manera, ¿no? Siempre va a quedar un resquicio. El asunto es que tanto de nuestra energía mental está puesto en eso, ¿no? Porque mientras más de nuestra libido está puesta en esa relación, menos tenemos para poder cargar otro tipo de relaciones y hacer otro tipo de cosas con nuestra vida. ¿Se acuerda cómo he hablado constantemente de esta idea de que nuestra energía libidinal, de que nuestra energía psíquica, ¿no? Nuestro cariño es un recurso limitado? Es exactamente eso. Imagínese que nosotros tenemos una carga eléctrica limitada y que podemos prender focos con eso, ¿no? Un foquito de relación con mis papás, un foquito de relación en mi trabajo, un foquito de relación en mi pareja, un foquito de relación con mis amigos, un foquito más chiquito con mis, tal vez con mis hobbies, un foquito todavía más pequeñito con mi cuidado personal. Se fija cómo vamos diluyendo todo eso, ¿no? Y es parte del dolor adulto, ¿no? Que nos vamos encontrando en esa situación todos, que queremos cumplir todo, ¿no? Que queremos llenar la expectativa en todos lados. Yo debería de ser la mejor pareja, debería de ser el mejor hijo, debería de ser el mejor trabajador, debería de ser la persona más productiva, debería de ser la persona más exitosa, más feliz del mundo, y no nos ajustan las pilas para tanta cosa, ¿no? Tenemos que elegir bastante bien en dónde vamos poniendo nuestras fuerzas, porque son limitadas, nuevamente. Hay personas que tienen un poquito más, hay personas que tienen un poquito menos, ¿no? Que no se ajusta para tanta cosa, ¿no? Y por lo tanto, hay que entender cómo va funcionando esto, ¿no? Si seguimos con esta idea del hijo ideal, ¿no? Ya dijimos, por un lado, que son fantasías infantiles, o sea, que vamos en un camino chueco, ¿no? Porque de entrada no es seguramente lo que me estaban pidiendo mis papás, ¿no? Por ejemplo, podemos tener esta idea de que lo que quieren es dinero, ¿no? Tal vez nosotros crecemos y vemos que en casa lo más importante es el dinero. Y dinero esto y dinero lo otro, porque tal vez papá dice que nunca alcanza para esto, mamá se la pasa quejándose de que no tenemos dinero para esto y lo demás. Por lo tanto, yo lo que debería de dar, nuevamente, para sentirme querido, ¿no? Para que ellos me den un lugar, es dinero. Entonces, crecemos, empezamos a invertir toda nuestra energía en generar dinero, en tener bienes, ser productivos con eso, y luego crecemos y nos damos cuenta de que pareciera que al que más quieren es al que menos trabaja, ¿no? Y nos sentimos estafados, totalmente robados en nuestra idea de vida, como todo nuestro proyecto se fue a la basura, porque no importa yo cuánto dinero les dé a mis papás, siempre tienen al flojo, a la floja de mi hermana en primer lugar, ¿no? Y una vez más, fíjese cómo esto viene, pues por la fantasía que nos hicimos de niños, ¿no? Porque quisimos entenderlo de esa manera, ¿no? Que eso era solamente una parte, pero que hay otras cosas que van ligando. Y una vez más, fíjese cómo ese tipo de disparidades de nuestra fantasía y la realidad nos hacen como una rasgadura en donde podemos alcanzar a salirnos de la babosada en la que estábamos. ¿Por qué? Porque si realmente nos hubiéramos enfocado en ser el hijo ideal, fíjese cómo ese hijo ideal pues es el que no trabaja, ¿no? En esta casa, no porque sea así siempre, ¿no? Pero en esa casa en la que le estaba ejemplificando, entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer yo para que me quisieran para siempre? Porque que me quieran para siempre es que no quieran que me les separe. Y que no quieren que me les separe es una cosa totalmente enfermiza, ¿no? Pero hay personas que lo alcanzan a descubrir y justamente se quedan atrapados en esa relación, ¿no? Entre la exigencia de los padres y, y el propio deseo de uno, nos vamos quedando ahí enclaustrados y ya no podemos salir, ¿no? Si no es que se hacen esas rasgaduras, por eso le digo, esta persona que se da cuenta de que pensaba que el dinero lo más importante y que luego se da cuenta de que no fue, al menos hay como que se rasgó el telón y alcanzamos a ver que hay otra cosa, ¿no? Y decimos, pues no era ni una ni la otra, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora de mi vida? ¿Qué quiero hacer? Porque definitivamente que estar a mis 30, 20, 40, 50 años persiguiendo el cariño de mis papás, como que está bastante pobre la empresa, ¿no? Debería de haber algo más para mí afuera y nos da la oportunidad de empezarnos a empujar hacia otros lados, ¿no? Ese hijo ideal muchas veces tiene que ver justamente con ese deseo de compañía de los padres, ¿no? De que no se les abandone jamás. Pero fíjese ya, desde cómo se va utilizando esa palabra, abandonar a los padres. ¿Cómo se les va a abandonar a los padres? ¿No? No es así como si fueran un cachorrito que lo vamos a dejar a la mitad de la calle, ¿no? No es esa la idea, pero es yo te hice para que me acompañes, ¿no? Este es
un deseo recurrente en las familias. Yo te hice para que estés conmigo, para que me sirvas en mi vida, ¿no? No te hice por el gusto de verte crecer y avanzar, ¿no? Eso tal vez muy ligerito, pero yo lo que quería era alguien que me apoyara, yo lo que quería era alguien que le pudiera platicar mis cosas, porque tal vez a tu mamá nunca le pude platicar nada, tal vez porque tu papá nunca me puso atención, que yo estaba esperando. Entonces yo lo que quiero es que tú me la des, ¿no? Yo lo que quiero es que todo ese cariño, toda esa atención sea para mí. Y entonces, pues ser el hijo ideal está del carajo, si se fija, ¿no? Porque vamos viendo que también ese tipo de deseos en los padres son extremadamente recurrentes, ¿no? Todos vamos creciendo con esa herida narcisista de que queremos a alguien para nosotros, ¿no? El problema ahí es como en esa búsqueda se va teniendo un contacto con una pareja y luego hay otro tipo de, ¿cómo le podemos decir?, de desilusión nuevamente de que tú no eras. Por lo tanto, el que sí va a ser mi hijo, ¿no? O mi hija, que yo le voy a enseñar, que yo le voy a mostrar el mundo y que va a comportarse como yo quiera. Entonces, ser el hijo ideal, si te fija, pues está muy, muy mal, ¿no? Porque es algo muy, 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 muy enfermizo, ¿no? No hay manera de que lo pudiéramos como acomodar a que fuera algo funcional y saludable para nosotros a la hora de crecer. Hay ciertas ideas que si se fija se van empatando, ¿no? Con el ser como un hijo bueno. Ser un hijo bueno muchas veces tiene que ver con ser respetuoso con las figuras de autoridad, ¿no? Esto de las cosas que podríamos llegar a rescatar. Ser respetuoso con las figuras de autoridad nos va a dar un futuro brillante como adultos, ¿no? Pero entendiendo, fíjese cómo lo estoy diciendo, figuras de autoridad, no con la autoridad, porque la autoridad es el concepto. La persona que ejerce la autoridad es la figura de autoridad. No es la ley esa persona, así como mis papás no son la ley. Lo que dicen mis papás no es lo que está bien o mal, simplemente están ejerciendo la autoridad en casa. ¿Por qué? Porque se necesita que alguien ponga orden, que alguien lleve una estructura. Pero la ley es algo que rebasa a mis papás, es algo que rebasa al tránsito, que rebasa a las autoridades, que tiene que ver con algo muy distinto, ¿no? Pero aún así es el respeto a las figuras de autoridad. Manejarse con respeto por una figura de autoridad nos habla de esa jerarquía, de ese acomodo en el que se nos está enseñando que funciona el mundo y que por lo tanto yo puedo seguir. ¿Se fija? No lastimar a los demás, no ejercer la violencia entre nosotros, no golpearnos, no robar, no tomar cosas que no son tuyas. Todas estas cosas que tienen que ver con ser un buen hijo se van empatando un poquito con ser una buena persona. Pero de ahí, fíjese cómo podríamos seguir elaborando un poquito más en que ser un buen hijo es tener buenas calificaciones, que esa es otra fantasía que tenemos de niños, ¿no? Es que yo para ser un buen hijo tengo que ser un alumno ejemplar, ¿no? No, no, ¿eso qué tiene que ver con ser hijo? ¿No? Nada, nada absolutamente, porque decimos es que esa es mi responsabilidad y por lo tanto yo no quiero traerle problema a mis padres. Fíjese cómo ya hay una justificación alrededor de eso, ¿no? Hacerlos sentir orgullosos de mí porque yo me supe las tablas de multiplicar mucho antes que los 30 de mi salón, ¿no? Uy, para presumir está eso. Pues no, realmente no. O sea, no. Estamos viendo ya una vez más como esas ganas de endulzar la boca de alguien más, no de tener el propio conocimiento, no de decir, soy una persona que está desarrollando su intelecto, ¿no? Que soy una persona que cada vez está aprendiendo más, que voy a poder tener acceso a otro tipo de educación mientras tenga un poder intelectual mayor. No, es por cumplir con mis papás, es porque mis papás me aplauden cada que les llevo con una boleta con 10 y palomita, ¿no? La regamos en ese lado. Y esto es algo que nos tendríamos que replantear qué tanto de nuestra vida adulta seguimos haciendo para complacer a nuestros padres, ¿no? Y realmente, pues, ¿cuál es el beneficio que estamos recibiendo de eso? Y si tenemos niños alrededor, ¿cómo les podríamos cambiar el enfoque de esas cosas que están haciendo solamente por complacernos y que no les van a traer ningún tipo de beneficio? Pero bueno, pues por el día de hoy acá vamos a dejar el video. Espero que haya sido de su agrado. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.